Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo con esta florecita. La estuve haciendo con mostacillas y delicas. Y la parte del anillo la hice con delicas negras y color oro en la puntada peyote impar. Y así es como se ve. Y las florecitas son pétalos unidos. Hice 5 para esta florecita, pueden hacerle también 6. Así es como queda, se ve muy bonito, así que espero que les guste. Antes de comenzar no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Y sin más vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando mostacillas y delicas. Las dos son en el número 11-0. Y de las mostacillas estoy utilizando estas rojas. Este es el nombre de este color. Y de las delicas estoy utilizando este color oro. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D. Y también una aguja del número 10. Ya coloqué mi hilo en mi aguja y estoy colocando 45 centímetros de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy tomando 2 delicas del tono oro y 8 mostacillas del tono rojo. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí dejo un poco de hilo al final y hago un nudo. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá en la primera delica del tono. Aquí está saliendo el hilo de esta delica. Ahora voy a tomar 2 delicas del tono oro y voy a pasar aquí. Ahora voy a tomar las mostacillas, voy a colocar 2. Dejo esta mostacilla, paso en esta. Siguiente mostacilla, dejo una y paso aquí. Y voy volteando. Ahora aquí tomo 2 mostacillas juntas y paso aquí enfrente. De nuevo continúo con las mostacillas, coloco 2, aquí tomo una, dejo esta siguiente mostacilla y paso aquí. Siguiente mostacilla, dejo aquí esta siguiente y aquí voy a cerrar mi vuelta pasando por estas 2 delicas. Ahora de nuevo voy a tomar 2 delicas del tono oro, paso aquí. Ahora tomo 3 mostacillas, voy colocando de una en una. Aquí paso la primera, segunda mostacilla, tercera mostacilla y tomo 2 mostacillas, paso aquí. Ahora coloco 3, una en cada espacio, aquí paso la primera. Siguiente. Siguiente mostacilla, voy a cerrar mi vuelta pasando aquí en estas 2 delicas. De nuevo tomo 2 delicas del tono oro y paso aquí. Tomo de nuevo las mostacillas y voy a colocar 4. Paso la primera. Siguiente. Pasamos aquí.
Siguiente, paso aquí. Siguiente, paso aquí. Ahora tomo 2 mostacillas y paso aquí. Ahora de nuevo voy a colocar 4 mostacillas, una en cada espacio. Aquí tomo la primera, segunda mostacilla, tercera mostacilla, cuarta mostacilla y aquí cierro mi vuelta. Paso aquí por estas dos. De nuevo voy a tomar 2 delicas. Ahora voy a ir tomando las mostacillas de nuevo, voy a colocar 5, una en cada espacio. Aquí ya coloqué las 5 mostacillas. Ahora aquí voy a tomar 3 mostacillas, voy a pasar aquí enfrente. Ahora de nuevo voy a colocar 5 mostacillas. Paso aquí la primera, segunda mostacilla, tercera mostacilla, cuarta mostacilla, quinta mostacilla y aquí voy a cerrar de nuevo la vuelta. Voy a pasar por estas 2 mostacillas. Así terminamos la vuelta y terminamos nuestro pétalo. Ahora ya tengo listo mi primer pétalo. Yo voy a estar haciendo mi flor de 5 pétalos, así que voy a hacer 4 pétalos más como este. Aquí ya tengo terminados mis otros 4 pétalos. Ahora los voy a unir con el que ya tengo. Y no le escondí los hilos a ningún pétalo porque con estos hilos es con lo que lo voy a estar uniendo. Los voy a poner así. Esta es la que tiene la aguja. Esta de acá. Y esta otra, el hilo lo dejé hacia acá. Ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta delica. Voy a tomar una mostacilla y voy a pasar aquí. Me voy a regresar en esta mostacilla. Y paso de nuevo en esta mostacilla que acabo de colocar. Y voy jalando el hilo. Ahora paso de nuevo hacia acá. Ahora voy de nuevo hacia atrás. Aquí ya tengo unidas las 2 primeras. Ahora voy a esconder este hilo hacia acá en este pétalo. Ya corté el otro hilo. Ahora voy a tomar este otro de aquí y voy a unir la siguiente pieza, dejando este hilo hacia acá. Ahora voy a pasar de nuevo en esta delica.
aquí voy a tomar una mostacilla, voy a pasar en esta mostacilla, me regreso hacia atrás tomando esta mostacilla del otro pétalo. Ahora voy a esconder este hilo también en este pétalo. Ahora voy a continuar uniendo los siguientes pétalos igual que hicimos estos tres. Aquí ya tengo los pétalos casi unidos por completo, nada más falta cerrarlo. Y al cerrarlo es lo mismo que al ir uniendo, simplemente voy a tomar esta delica de aquí, coloco una mostacilla y paso aquí. Y me regreso hacia abajo por las mostacillas. Ahora voy a tomar esta delica hacia abajo. Ahora voy a utilizar estas mostacillas del número 6. Son un tamaño bastante grande. Pueden utilizar otro tipo de piedritas que ustedes tengan. Yo decidí escoger estas mostacillas. Así que voy a tomar una y voy a pasar la aguja hasta acá. Ahora me regreso aquí y paso de nuevo por la mostacilla. Y de este lado paso aquí en esta delica. Ahora hay que esconder los hilos que nos hayan quedado, pasándolos entre las delicas y las mostacillas. Así quedaría terminada ya escondiendo los hilos. Ahora voy a utilizar estos dos colores de delicas en el número 11-0 para hacer mi anillo. Estoy utilizando el tono oro y este negro mate. Ya tengo más hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando dos delicas del tono oro, las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Aquí dejo un poco de hilo al final y regreso la aguja aquí. Ahora voy a tomar 7 delicas de este color oro, las voy a llevar por el hilo. Voy a dejar 2 delicas y paso aquí hacia abajo.
Y ahora continúo con el tono oro, dejo una delica, paso aquí. Siguiente delica, dejo una, paso aquí. Ahora paso la aguja en esta delica y me regreso hacia arriba en esta. Y volteo hacia acá. De nuevo tomo las delicas oro, coloco una en cada espacio. Ahora tomo una oro, una negra, una oro, paso por dos. Y tomo aquí una negra, me regreso aquí. Y voy hacia abajo tomando dos. Me regreso aquí. Ahora voy a tomar el negro, coloco tres. Ahora voy a tomar de nuevo el tono oro, coloco una en cada espacio. Aquí paso por dos delicas. De nuevo tomo una del tono oro y me regreso aquí. Voy hacia abajo por dos. Ahora de nuevo tomo el negro, coloco tres. Ahora aquí tomo una negra, una oro, una negra, paso por dos, una negra, paso por dos, una oro, me regreso aquí hacia arriba y de nuevo voy hacia abajo por dos. Paso hacia arriba aquí. Ahora tomo el tono oro, coloco una en cada espacio. Ahora aquí tomo una oro, una negra, una oro, paso por dos, una negra, me regreso aquí, paso hacia abajo por dos. Ahora tomo el negro, coloco tres.
Ahora tomo el tono oro, voy a colocar una en cada espacio. Aquí paso por 2. Me regreso aquí hacia arriba tomando una oro. Y de nuevo paso mi hilo hacia abajo por 2. Voy hacia acá de nuevo. Ahora de nuevo tomo el negro, coloco 3. Una negra, una oro, una negra, paso por 2, una oro, me regreso hacia arriba. Ahora de nuevo voy hacia abajo por 2 delicas y una hacia arriba. Ahora voy a tomar el tono oro, coloco una en cada espacio. Ahora esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que necesitemos para nuestro anillo y al final terminaremos haciendo un par de vueltas utilizando solo delicas del tono oro. Así que voy a continuar haciendo esto hasta que tenga el largo que yo necesito. Aquí ya hice el largo que necesito para mi anillo. Nada más voy a terminar haciendo 2 vueltas más con puras delicas del tono oro. Así que voy a tomar el tono oro y voy a ir colocando una en cada espacio. Aquí tomo esta, me regreso aquí y paso por 2. Continúo con el tono oro colocando una en cada espacio. Así, ahora lo voy a unir. Ahora voy a ir uniendo tomando una delica de cada lado. Aquí tomo estas 2. Así, ahí ya queda unido. Ahora vamos a unir nuestra flor. Yo voy a unir mi anillo en esta parte en donde quedaron todas las delicas del tono oro. Pueden unirlo del otro lado también si a ustedes les parece. Voy a pasar mi aguja hacia acá en la siguiente delica. Y voy a tomar la flor, voy a atravesar la mostacilla. Voy a pasar aquí. Hay que jalar bien el hilo. Voy a ir pasando hacia acá en la siguiente mostacilla. Y me voy a regresar de nuevo hacia atrás.
Y ahora paso de nuevo por la mostacilla. Así. Ahora hay que asegurarlo bien que no se mueva la florecita de nuestro anillo. Y eso lo logramos simplemente volviendo a juntar algunas de las delicas. Vean qué delicas pueden unir con el anillo y júntenlas, de esa manera va a quedar más asegurado. Si yo lo hago aquí en cámara no van a alcanzar a verlo bien, así que ustedes vean qué delicas pueden unir hacia acá y únanlas. Esto le va a dar más firmeza a su anillo. Así que nada más, eso es lo único que faltaría, sería asegurar un poquito más el anillo, que no se mueva. Y después esconder el hilo hacia acá en el anillo. Así ya queda con los hilos escondidos. Y así ya queda terminado nuestro anillo con nuestra florecita. Así que así ya queda terminado nuestro anillo con esta florecita. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartir el video, dejar sus comentarios y darle like. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Muchas gracias. Bye.